Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a empezar con la unidad número 11 de griego. Aquí tenemos especificados los temas que se van a ver en esta unidad. El futuro del indicativo activo, ¿no? Siempre el verbo lío, que es desatar. Después el indicativo futuro activo, ¿sí? De varios tipos de temas y la formación del futuro, cómo se forma, los verbos que tienen temas de presente en sí y el sustantivo el pis, ¿no? Y por último, los verbos compuestos, la segunda parte. Ya hemos visto en la unidad número 10 eh, la primera parte de los verbos compuestos. Bueno, vamos directamente a comenzar con el primer tema. El futuro del indicativo de la voz activa. El futuro es muy parecido al, al español, ¿no? O sea, se traduce como el español. Vamos a especificar algunas cositas, solamente el futuro del indicativo de la voz activa, ¿sí? La voz activa eh, en el caso del futuro, del modo indicativo presenta una acción que se realiza en el futuro. Eso quiere decir que no es una redundancia, sino que no empieza en el presente, sino que es subsiguiente al presente, no empieza ya después del presente. Es decir, en un momento cronológicamente sucesivo o posterior al presente. Eso hay que tener claro. El futuro es después, ¿no? Empieza después del presente. Ok. Cronológicamente hablando. Eso lo habíamos visto, ahora lo remarcamos porque lo vamos a ver y vamos a ver el tema de la conjugación. En el caso particular del indicativo futuro activo del verbo lío, que era desatar, ¿no? Ya lo hemos visto y lo hemos memorizado. Este se forma agregando una sigma al tema del presente. ¿Se acuerdan el tema del presente de lío? Esta es lío. Ese es el tema del presente. Ahora, si le agregamos una S ahí en el medio, o sea, lis, ¿no? Si le agregamos la S, la sigma esta, no se nos va a formar el futuro. ¿Cuáles serían las desinencias? Las desinencias son las mismas que en el presente, o sea que lo que hay que recordar cuáles son las desinencias del presente y agregarle la S después del tema. En el imperativo habíamos visto que antes del tema lleva la épsilon. Bueno, en el caso del futuro, la sigma va después del tema. Entonces, bis y después las desinencias que hemos visto también en el presente, que están aquí. Entonces, la voz activa tenemos acá de el modo indicativo tiempo futuro. Entonces, en el singular, ¿cómo sería? Con la sigma, todos la sigma, no hay ningún cambio, y con las desinencias propias también del presente se forma el futuro. Liso, liseis, lisei, lisomen, lisete, lisusi. En, en el presente era lio, lieis, liei, liomen, liete, liusi, y acá solamente le agregamos la sigma. Entonces es fácil. ¿Cómo la traduzco? Igual que en el español. Liso sería yo desataré. Liseis, tú desatarás. Lisei, él o ella desatará. Después lisomen, nosotros o nosotras desataremos. Lisete, vosotros, vosotras desataréis.
y lisusi o lisusi, depende la palabra que está adelante, eso también lo hemos visto. Si empieza con vocal, entonces lleva una ni, entonces eh, se traduce, o sea, si se traduce, ellos, ellas desatarán. Liso, liseis, lisei, lisomen, lisete, lisusi o lisusi. Vamos a ver varios tipos de temas, en este caso, varios tipos de tema y la formación del futuro, cómo se forma el futuro. Eh, entonces, el futuro para los verbos palatales o guturales, algunos lo llaman palatales, otros lo llaman guturales, ¿no? Sí, el kagama, xi, ji, perdón. Nosotros estamos acostumbrados más al gutural, ¿no? Que sale de la garganta, ese sonido, ¿no? Después, los verbos labiales, ¿no? Porque son consonantes que el sonido sale del labio, entonces es pi, beta, fi, ¿no? Y después las dentales, que son tau, delta y zeta. Entonces, ¿qué pasa con estos verbos en el futuro? Esto es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, eh, los varios temas que se producen en el futuro de esta clase de verbos, ¿no? Son los siguientes. Fíjense, en el caso de las guturales, cha, gama o ji, se le agrega la sigma, claro, y al agregársele la sigma hace un sonido, por ejemplo, en el caso de la capa, más sigma es x, x o x o x, ¿sí? Y hay una consonante que tiene un sonido parecido, entonces el griego reemplaza estas dos que irían en el futuro, por una xi, una xi. Entonces no van a ver después del tema, ¿no? Las que tienen los verbos que tienen el tema en estas consonantes, no van a ver una sigma, sino, y tampoco van a ver la gutural, sino que van a ver la xi. Ya vamos a ver unos ejemplos. Después, las labiales también, ¿no? Pasa lo mismo. Si pongo una pi con una sigma es psi, ¿no? O zi, o si. Y hay una consonante que tiene un sonido parecido, que es psi, la psi. Y entonces la reemplaza. Caen estas dos y se reemplazan por esta. Por último, las dentales pasa algo distinto, ¿no? Con el tau, delta y zeta, estas caen, se caen y se queda la sigma. Entonces van a ver que en los verbos que tienen el tema en estas consonantes, eh, va a quedar solamente la sigma. Estas son las tres clases de verbos con respecto a las guturales, labiales y dentales. De todos modos, como a veces es difícil diferenciar, cuando en el curso pongamos un verbo que tenga estas características, va a poner el nominativo, el genitivo y también el futuro, para que puedan también identificarlo. Pero ya saben la raíz de estos temas, de estos tipos de temas que son guturales, labiales y dentales, ¿no? Es distinto de li, de dio, ¿no? Porque estas terminan en esta consonante. Sigamos. Vamos a ver los ejemplos. Los ejemplos son los siguientes. Hago
¿no? Que ya lo vamos a ver, este verbo, conducir. Entonces, hago, ¿ven? Como esta es gutural, cambia por sí. ¿Sí? Está la gutural más la sigma, se transforma en axo. ¿Sí? Axo. Bueno, blepo, que tiene una labial, ¿sí? La pi, más la sigma se transforma en psi, y entonces es blepso, blepso. ¿Sí? Y por último, peizo, peizo, que es las dentales, la z cae y se queda solamente la sigma, ¿sí? Como habíamos visto en los casos anteriores. Ahí está. La gamma con la sigma se transforma en psi, ¿sí? La pi con la sigma se transforma en psi, y la z con la sigma se queda la sigma solamente. Aquí están los casos. Hago, axo, blepo, blepso, y peizo, peizo. Ahí estamos. Perfecto. Vamos al otro tema. Los verbos que tienen temas de presente en sí. Bueno, esta consonante es rara, ¿sí? En estos verbos, el futuro, algunos cambian en sigma y otros cambian en xi, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Yo se los voy a remarcar durante el curso, y sinceramente hay que memorizarlos. Son casos, otro de los casos irregulares que tiene el griego. Entonces, aquí si más sigma, ¿sí? En este caso es baptipso, ¿no? Baptipso. Y en el futuro cae la psi y se transforma en batizo, batizo. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque me lo dijeron. O sea, esto no hay modo, sino hay que ir al diccionario o que te lo digan. ¿Por qué es sí y no sí? O sea, ¿por qué conserva la sigma y no pone sí? Y porque está así estipulado. Entonces, el otro caso es craxo, ¿sí? ¿Sí? Que es gritar. Entonces, queda craxo. ¿Sí? Bueno, entonces, esos serían casos irregulares, se lo estaremos diciendo a lo largo del curso, pero bueno, está bueno que lo sepa. Son casos especiales. Vamos al otro tema. El sustantivo, el pis, ¿no? Y todo lo que tienen que ver con eso. Este sustantivo significa esperanza, ¿no? Es muy usado en el Nuevo Testamento, esperanza. Y el nominativo, aquí vemos cómo se declina. Es un caso más, ¿no? El pis, el pidos, el pidi, el pida, el pides, el pidon, el pisi, el pidas, ¿no? En general conservamos la misma traducción, ¿no? Esperanza, esperanza, de la esperanza, hay para la esperanza, y la esperanza o a la esperanza. Después, en el plural igual. Las esperanzas, de las esperanzas, hay para las esperanzas, ¿sí? Y el otro es las esperanzas o a las esperanzas. Depende cómo vaya la oración en el acusativo. Esto solamente en memoria. Hay varios verbos, varios sustantivos que van a llevar este tipo de declinación, y lo vamos a ver en el vocabulario final. Bueno, los verbos compuestos, la segunda parte.
Los verbos compuestos en este caso es ek y en, ¿no? Ek es de, desde, en es entrar, ¿no? De en, adentro, ¿sí? ¿Qué pasa con los verbos que tienen el ek? Por ejemplo, vaino tiene ek adelante, ¿sí? En el imperfecto se le sumaría la epsilon, como vimos, se le sumaría es el aumento que lleva y lo lleva después de la e, como vimos en los verbos compuestos en la primera parte. O sea, no va adelante de esta preposición, sino que va después aquí. Pero sufre un cambio. Sería e más e más vaino, o sea, que vaino. Pero como sufre una modificación, la capa cae, ¿sí? La capa cae y conserva la epsilon. ¿Sí? Es difícil, pero digo, de identificarlo, lo vamos a ir memorizando, pero saber que este verbo ekbaino, ¿sí? Que lleva una e, la e se conserva y la capa cae, y entonces quedaría exebainon, 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 para pronunciar bien el acento, exebainon, el imperfecto. Entonces, en el caso del en, ¿no? En más e del imperfecto de vaino, ¿sí? El en cambia por una mi. Entonces, en vez de tener mi, tengo mi. Y queda en vaino. En vaino. Y en el caso, este es el caso del sustantivo, del presente. En el caso del imperfecto, se cae la M, vuelve a salir la N y se queda la epsilon del aumento. N vaino. ¿Mm? ¿Lo notan? En el presente, perdón, la N cambia por M, en vaino. Y en el imperfecto, la M cae, vuelve la N y se le suma la epsilon, n vaino, n vaino. Okay. Este sería el presente, este sería el imperfecto. Por último, tenemos acá apo, el verbo apo y aireo, aireo que es levantar, ¿no? Entonces, o ascender. Entonces, ¿qué pasa con el apo más aireo? ¿Sí? La Omicron cae, ¿sí? Y al unirla con aireo, ¿sí? Se transforma en fi. Y entonces en el presente tenemos afaireo. La O cae, ¿sí? Y se transforma en, o sea, también se pierde la pi, y se transforma en afaireo. Afaireo. ¿Qué pasa con el imperfecto? Afaireo. Tenemos esto en el presente, conserva igual la fi, pero la epsilon que se iba a sumar, que estaría acá, con el diptongo que habíamos visto, ¿qué pasa con el diptongo? Se transforma en eta más iota suscripta. Entonces, ¿cómo quedaría? Aferum, el imperfecto. Entonces, no se hagan problema, digamos, no se hagan problema de que hay que identificar exactamente. Por eso yo les decía el primer día de clase que hay que memorizar, porque el griego, ¿cómo identificas estos cambios? Te tenés que acordar de toda esta regla, no, porque son cosas irregulares
que pasan en el griego. Entonces hay que memorizarlo, ¿no? Hay que memorizarlo que apo, aireo en imperfecto es aferón. Entonces me memorizo esto, eso es lo mejor. ¿Y cómo es en el presente? Afaireo. Entonces, ahí sí sé que este está en presente, el verbo aireo más el apo, porque me lo memoricé. Pero el cambio lo pueden saber ahora en clases eh, para saber de dónde viene el cambio. Bueno, entonces, con esto terminamos la clase de la unidad número 11. Y como ya les había dicho, les voy a dar un práctico con 5 oraciones que tienen que traducir, ¿sí? Y, eh, y bueno, y vamos a ver también el vocabulario en otro pequeño video que les voy a filmar ahora enseguida. Bueno, un gran abrazo, que anden muy bien y seguimos en contacto. Chao, chao.